Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Y espero que por la gracia de Dios, la palabra de Dios nos haya venido consolando y hayamos visto cómo esta carta hermosa, preciosa, que es palabra de Dios, realmente fue para consuelo de los corintios, pero espero que en esta época, en este tiempo, a través de la predicación, esté siendo de consuelo para nosotros y todos aquellos que puedan ver esta verdad gloriosa en la palabra. Hoy vamos a ver unos versículos un poco más extensos, es decir, estamos viendo solo uno o dos versículos máximo, pero hoy vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 4 hoy vamos a ver desde los versículos 8 hasta el 12. Es necesario ver la porción completa, aunque hay mucho allí, pero es necesario para que no perdamos la conexión que tiene ese pasaje. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios escrita, y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, es necesario aquí aclarar dos cosas. Lo primero es recordar el contexto de lo que la palabra de Dios nos viene enseñando para que lo podamos conectar. Recordemos que ya la palabra de Dios nos ha dicho, en la enseñanza anterior nos dijo que Dios es el único que puede hacer el milagro más grande, hacer que la luz de Él brille en nuestro corazón, pero luz que se ve en el rostro de Cristo Jesús, pero que a la vez somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, para que podamos tener claro que nuestro gran poder, ese poder, como lo veíamos, como si fuera un Big Bang de Dios en nuestro corazón, esa luz maravillosa de Cristo que explota en nuestro corazón y podemos por fin ver a Cristo por quien Él es, solo lo puede hacer Dios, pero Él lo ha puesto en estos hombres y mujeres que son como frágiles vasijas de barro para que podamos comprender claramente que nuestro gran poder no viene de nosotros mismos. ¿Viene de quién? De Dios. Del Dios que es capaz de hacer que esta luz brille en nuestro corazón, del Dios que es capaz de hacer que nuestros ojos puedan ver a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero ahora Pablo va a mostrar esa fragilidad de las vasijas de barro, pero nos va a llevar a un pasaje que puede ser que para muchos haya sido de mucho aliento y de mucho consuelo, en un sentido, pero a la vez, si uno no tiene cuidado con este tipo de pasajes, se puede equivocar y al final no ser de tanto consuelo y aliento. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que este pasaje en particular, para mí, y quiero decirlo aquí, quiero confesarlo porque es que yo mismo estoy aprendiendo. La palabra de Dios bendice grandemente mi vida. Espero que lo haga contigo. Pero yo soy el primer aprendiz de la palabra de Dios. Yo no me las sé todas. Y quiero decirles que este era uno de los pasajes que más consolaba mi vida, pero quiero decir que yo lo había entendido mal. No había entendido una herejía, gracias a Dios, pero sí lo había entendido mal, porque si tú has leído este pasaje es el que dice derribados pero no destruidos. Y se lo aplicamos a toda la iglesia. Este pasaje no es para toda la iglesia, en el sentido de que no todos los cristianos viven esto. Alguien podría decir, pero yo sé que todos los cristianos viven problemas y dificultades. Sí, pero resulta que si uno no tiene cuidado con este pasaje, se puede estar equivocando y después tener una percepción de lo que no es. Lo voy a poner de esta manera, de hecho antes de darles el título, porque el título es muy fuerte, pero ¿cuántos hombres y mujeres, cuántas personas, cuántos ministerios han sido afectados por hombres que han tomado mal este pasaje y se lo han aplicado a la iglesia en general? Y voy a poner este ejemplo. De hecho, la misma historia de la iglesia ha sido afectada por este tipo de cosas. Hombres que han estado dispuestos a dar su vida por Cristo. No sé si a ti te haya afectado de pronto esa parte. No sé si tú seas de los que a veces lee un libro de la historia de la iglesia o te mandan uno de esos videos, por ejemplo, de los apóstoles que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo. De los primeros cristianos, quienes fueron entregados a las fieras en la arena del circo romano. Aquellos hombres que en los primeros siglos, como en el caso de la época de Nerón, el emperador malvado de Roma, quien
usaba a los cristianos como antorchas vivas en su jardín para iluminarlo, o quizá de pronto algo más cercano, como la mal llamada Santa Inquisición, que no fue un crimen atroz en nombre de Dios, sino de la religión falsa, persiguiendo a los verdaderos cristianos. O, por ejemplo, los prerreformadores que estuvieron dispuestos a dar su vida para que aún siquiera la palabra de Dios llegara al idioma de las personas en su lengua materna. Y quizá tú y yo leemos todas esas historias tan heroicas y decimos, hombre, pero es que yo a veces no soy capaz ni de sufrir un poquitico. A lo que me refiero es que quizá tú y yo hemos sido afectados por ese tipo de historias de hombres que cuentan cómo han entregado toda su vida en la labor misionera y tú y yo decimos, pero es que yo no he hecho nada. ¿Sí me hago entender? Y ese es el punto de entender mal las cosas. Es el punto a veces de entender mal este pasaje. Por eso quiero que veamos en esta hora a través de ese pasaje. Y mis hermanos, creo que es una verdad muy grande. La vamos a ver solamente en 2 puntos, pero quiero que veamos martirio que consuela. A lo que me refiero es, todos esos mártires, claro que existieron. Y es más, quiero decir algo más fuerte todavía. Hasta el día de hoy hay lugares donde a los cristianos los persiguen hasta la muerte. Si tú te vas a Oriente, si te vas a China, si te vas por allá a estos lugares donde están los musulmanes y estos gobiernos comunistas, los cristianos están siendo perseguidos hasta la muerte. Muchos están siendo encarcelados y literalmente están siendo martirizados por ser cristianos. Yo no estoy desconociendo eso de ninguna manera, como tampoco desconozco que todo cristiano de una u otra manera sufre dificultades en esta vida. Pero a lo que me refiero es que sí ha habido mártires en la historia de la iglesia y los sigue habiendo hasta el siglo XXI y dejen de decirles y los habrá hasta que Cristo regrese. Habrá hombres y mujeres que, siendo guiados por Dios y fortalecidos por Dios, estarán dispuestos a entregar su vida como mártires por causa del evangelio de Cristo, pero ese no es el llamado a todo cristiano. Por eso el martirio de muchos a veces no ha sido de consuelo para otros, sino que a veces el martirio de muchos ha sido escarnio para otros. Con esto concluyo esta introducción y quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios. Pero es que, por ejemplo, como lo dijo Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Bueno, pero ese no es el sine qua non, es decir, esa no es la fórmula. No necesariamente tienen que morir cristianos para que el evangelio florezca. A lo que me refiero es que llegó un momento en la historia de la iglesia que si un cristiano no iba y si hasta él mismo se metía a la arena del circo romano, ya dudaban de si era cristiano. Mis hermanos, los cristianos no somos kamikazes, no somos suicidas. A lo que me refiero es que aunque haya problemas y dificultades, lo más grande que Dios quiere de nosotros no es que estemos dispuestos a entregar su vida por Él. No. Alguien podría decir, ay, Alex, ¿qué es lo que estás diciendo? No. El evangelio verdadero no es que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. El evangelio verdadero es que Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros y lo que ahora debemos es entregarle nuestra vida y vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la imagen de Cristo, que es diferente. Y si no entendemos este tipo de pasajes como en el que vamos a estar esta mañana, nos podríamos confundir. Pero lo que creo es que si entendemos correctamente lo que es el martirio, lo que ha sido el martirio y posiblemente será de muchos cristianos, si no lo entendemos correctamente será un desconsuelo, pero desde un entendimiento correcto va a ser un consuelo grande para la iglesia. Martirio que consuela. Así que veamos esta verdad en la palabra. El primer punto que quiero que veamos es la semilla del martirio. Ahora, es cierto que en muchos lugares el evangelio ha sido sembrado con la sangre de los cristianos. Eso es verdad. Y lo que les digo, aún en el siglo XXI hay lugares donde matan a los cristianos, los persiguen y aún así allí hay hombres y mujeres a quienes Dios fortalece y son fieles a la verdad de la palabra, pero es cierto que aunque todo cristiano sufre de una u otra manera en esta vida, no todo cristiano es llamado al martirio. Tengamos claro eso. ¿Y por qué podemos entenderlo? Bueno, veamos primeramente este punto en los versículos 8 y 9 y es la semilla. ¿A qué me refiero con la semilla? Pablo dice en el versículo 8, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Así que empecemos a detenernos allí porque es importante. Claro, tú y yo nos podríamos identificar de esta manera. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Entonces uno diría, ay, yo me identifico con esto. Yo tengo problemas y dificultades, pero lo hermoso es que esas dificultades no nos aplastan. Eso puede sonar bonito y en cierta manera ser cierto, pero no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y en un momento espero demostrarles lo que voy a decir, pero mis hermanos, este pasaje no está aplicándose a ti y a mí, ni siquiera a los corintios.
Aquí particularmente el apóstol Pablo está hablando de él y de los hombres que fielmente predican el evangelio y están dispuestos a soportar las dificultades que sean por predicar a Cristo. Es más, yo lo he escuchado de cristianos y yo mismo lo he pensado, pero es que esos hombres que han estado dispuestos a entregarlo todo, hasta dejar a su familia, irse a otro país, a otra nación, a otro continente a predicar el evangelio, y yo que no hago nada. Espera. Es que no todos hemos sido llamados a eso. De hecho, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí, cuando tú lo lees en el idioma original, Pablo está hablando de sí mismo y de los que de verdad están predicando el evangelio, porque recordemos que en esa época ya muchos estaban llenando los bolsillos de dinero, predicando un falso evangelio de prosperidad, de sanidad, de milagros, de todo te va a ir bien en la vida. Y claro, el que más bien le iba era el que predicaba. Y hasta estaban menospreciando a Pablo porque Pablo sí vivía dificultades. Pero cuando leemos esto en el idioma original, de hecho Pablo lo que está diciendo es, aún Dios permite que los que predicamos seamos llevados a tener cargas sobre nosotros que a veces no somos capaces de soportar. ¿Para qué? Para que entendamos que solo Dios nos puede ayudar a soportarlas. Pero aquí no está hablando de todos los cristianos. Está hablando de aquellos que estaban dispuestos a entregar su vida por predicar el evangelio. Si tú lo lees en el contexto, Pablo muchas veces estuvo dispuesto a entregar su vida al punto que su vida estuvo en peligro. Pero si tú lees el contexto de los corintios, a ellos, como decimos, no les dolía una muela. No los estaban persiguiendo por ser cristianos. A otros sí, pero a los corintios no. Entonces aquí Pablo no está hablando de los corintios. Pablo está hablando de él y los que con fidelidad predicaban el evangelio. Tanto que dice, estamos perplejos, o literalmente dice en apuros. ¿Los corintios estaban en apuros? No, eso se llama contextualizar. Pablo le está escribiendo a los corintios y los corintios no estaban en apuros. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De él mismo y de los que fielmente estaban predicando el evangelio en el primer siglo. Y se los voy a decir con el corazón, mis hermanos, y espero que esto no suene a orgullo, pero se los aseguro. Todos los que de una u otra forma hoy en el siglo XXI estén predicando el evangelio verdadero, se los aseguro, pasan necesidad. Ellos no se están llenando los bolsillos de dinero con el dinero de los hermanos. Mis hermanos, se los aseguro, pasan dificultades porque ellos no están predicando el evangelio para obtener un beneficio personal. Ellos están predicando el evangelio porque Dios los ha llamado y como dice en un lugar la palabra, y hay, si no se predica este evangelio, hay de aquellos a quienes Dios ha llamado. Tanto que dice estamos perplejos, que literalmente significa estamos en apuros. De hecho, es como si no sabemos para dónde echar. Vamos a ser honestos. Puede ser que a veces tú y yo nos encontremos en esas circunstancias, pero por cosas de esta vida, pero no por Cristo, ¿o sí? Yo se los digo, ni siquiera yo, que soy predicador, yo nunca me he visto a este punto de decir no sé para dónde echar. Tanto que podría decir, estamos al borde del colapso, pero sin embargo no completamente perdidos o sin esperanza. Lo que digo, tú a veces puedes sentirte así en esas circunstancias de la vida, pero por Cristo, por predicar el evangelio, yo sé que no. Entonces aquí Pablo nos está hablando desde él y de aquellos que estaban predicando fielmente el evangelio. Tanto que dice el versículo 9, somos perseguidos. Y sin duda alguna Pablo fue perseguido. Pero ¿estamos siendo tú y yo perseguidos por el evangelio? Mis hermanos, déjenme decirles esto, espero con amor y con gracia. A veces pienso que si realmente estuviéramos siendo perseguidos, hasta realmente nos importarían más las cosas de Dios. A veces en medio de la persecución es donde uno más busca a Dios, en medio de las dificultades. Pero a veces pienso que estamos en circunstancias tan holgadas que lo que digo, que a veces lo que más nos preocupa, lo que más nos presiona es el deudor. ¿Sí o no? Lo que más nos presiona es el querer tener un poco más de dinero. Eso es lo que a veces nos presiona. Pablo aquí no está hablando de esas presiones. Pablo aquí está hablando de llegar a ser perseguidos por predicar el evangelio, pero nunca abandonados por Dios. Tanto que dice, somos derribados. Literalmente dice, tirados al suelo. Mis hermanos, no sé si a mí nunca me han tirado al suelo por predicar el evangelio, pero no destruidos o no muertos. Y este hombre lo vivió. Este hombre fue tirado al piso y sobre él llovieron piedras o no. ¿Lo has leído? ¿Por qué? Porque no tenía para pagar el arriendo. Porque no tenía para comprarse un celular de última generación, de alta gama, por predicar el evangelio. Ese es el contexto real de este pasaje. Ahora yo sé que este pasaje ha consolado a muchos. A mí me había consolado. Me refiero a que yo lo aplicaba para mi vida. No. Este pasaje está hablando de los mártires, de aquellos que han estado dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo. Y de algo estoy seguro,
No nos ha pasado a ti y a mí. Ahora, no estoy diciendo que no estuviésemos dispuestos. El asunto es que aquellos que han estado dispuestos en la antigüedad o en cualquier época es porque Dios los ha fortalecido. Y de algo estoy seguro, que si a nosotros nos tocara, no en nuestras fuerzas, porque yo sería el primero que saldría corriendo, pero sé que Dios sería capaz de fortalecernos para que estemos firmes por Cristo. No estoy negando eso. Pero de eso no es lo que está hablando aquí la palabra, porque en un momento vamos a ver que Pablo va a hacer un contraste. De hecho, lo que Pablo está haciendo, y aquí es donde esto consuela, lo que Pablo está haciendo es mostrándole a la iglesia, miren, cristianos, no todos tenemos que sufrir las mismas cosas. Ha habido y siempre habrá un grupo de personas que se sacrificarán por los demás. Siempre habrá hombres y mujeres que estarán dispuestos a dejarlo todo por ser fieles al Evangelio y predicar a Cristo, pero eso no le ocurre a todos. Sin embargo, entendamos que esto también es para provecho y beneficio de la iglesia. De ahí donde a veces me da tristeza que hay muchos pastores que se mofan de eso. Hermanos, es que yo lo he dejado todo por servir a Cristo. ¡Qué bien! Pero ese no es el llamado tampoco de todos los cristianos. Es cierto que particularmente aquellos a quienes Dios nos ha llamado a predicar, como dice un lugar en la palabra, o servimos a un Señor o servimos al otro. No podemos dedicarnos a dos cosas porque entonces o hacemos una cosa bien o hacemos dos cosas mal. Y el asunto es que a veces los pastores quieren hasta que los cristianos hagan eso, que dejen sus familias, que abandonen hasta sus trabajos, porque es que hay que predicar el evangelio, porque hay que extender la buena noticia. Claro, pero mis hermanos, no a todos Dios nos llama a dejarlo todo por ir a predicar el evangelio. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. No a todos Dios llama a estar dispuestos a entregar su vida por ir a otro lugar a predicar el evangelio. No a todos. Y alguien podría decir, ¿cómo que no? Si todos predicamos. Todos predicamos de una u otra manera que es muy diferente. Pero ya les voy a mostrar cuál es la verdadera forma en la que todos predicamos. No todos nos convertimos en misioneros, ¿o sí? No todos nos convertimos en mártires, ¿o sí? Ese es el problema. Nuevamente, a veces tú lees esos libros de la historia de la iglesia. Honestamente, a mí no me gustan y los he leído. Y me he leído unos libros que son de unos tomos así de gordos. Pero porque se centran solamente en aquellos que estuvieron dispuestos a morir. Pero cristiano no es solamente el que está dispuesto a morir. Cristiano es todo aquel que vive en Cristo y muestra a Cristo donde quiera que esté. Entonces lo que digo ahí es donde esto no consuela. Pero cuando uno entiende que es cierto, a unos Dios los ha llamado hasta entregar su vida, pero no a todos. Y se los voy a demostrar por la palabra si me dan el tiempo y si no se predisponen. Pero mis hermanos, nuevamente, ahora este pasaje me consuela más que nunca. Porque yo sé que si no estoy dispuesto a entregar mi vida como mártir allá en la arena del circo romano, Dios no me tiene como menos. No soy menos cristiano. Es que si no me meten a la cárcel por predicar el evangelio, entonces no soy un verdadero pastor. ¿Y por qué me tienen que meter a la cárcel? Gracias a Dios que tenemos la libertad de predicar el evangelio sin que nos metan a la cárcel. Más libertad todavía. Claro, el problema es cuando a veces utilizamos esa libertad es para el libertinaje. Como dice un lugar en la palabra, no usemos la libertad para pecar. Pero hoy más que nunca tenemos la libertad de mostrar a Cristo, aunque me estoy adelantando. Pero lo que quiero que veamos es que este lenguaje, Pablo lo usa particularmente para él y los verdaderos siervos de Cristo. Tanto que me voy a adelantar un poco. En el capítulo 11 de allí mismo de 2 Corintios, versículos 23 al 27, miremos lo que dice Pablo. ¿Son siervos de Cristo? Se está refiriendo a los falsos, que se decían ser siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. ¿Por qué? He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Lo que Pablo está diciendo es, ¿me van a comparar con los falsos maestros? Entonces comparémonos. Pero aquí Pablo no está hablando de los cristianos, está hablando de los maestros, de los que enseñaban en esa época. Lo que digo, los que se mofaban. Pablo no es un verdadero apóstol porque vea, nosotros andamos hasta en jet privado, obviamente estoy poniendo la analogía del siglo XXI, y en cambio miren que él ni siquiera tiene un carrito para andar, ni siquiera un Renault 4x4. Vean ese pastor cómo ha prosperado y literalmente tiene lancha, tiene jet privado, tiene una casa ya en la playa. Sí, es verdad, no sucede. Eso no es lo que tienen hoy los apóstoles y los evangelistas del siglo XXI. Pero los que están predicando fielmente el evangelio que tienen, a veces lo que digo, les toca andar en el carro de Fernando, unas veces a pie y otras caminando. ¿No es verdad? Pero yo le he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. ¿De quién está hablando? No está hablando de los cristianos, está hablando de él y de los que enseñaban verdaderamente el evangelio. Versículo 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cómo tendría la espalda el apóstol Pablo? Como en algún lugar lo dijo, yo tengo las cicatrices que demuestran que yo he sufrido por Cristo. Pero Pablo nunca dijo eso para que la iglesia entonces dijera,
también azótenme, tírenme a la arena del circo romano. No, él aquí está defendiendo su ministerio. Lo que está diciendo es, miren que yo no soy de los que me lleno los bolsillos de dinero abusando de la iglesia, con los recursos de las personas, aunque como siempre lo aclaro, aunque él recibía la ofrenda voluntaria de aquellos que querían apoyar su ministerio. Pero ¿qué dice el versículo 25? 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Él sí sabía lo que era enfrentar la muerte por Cristo. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Y él está hablando, ¿por quién? Por Cristo. Por predicar el evangelio. Yo estoy seguro, ninguno, es más, estoy seguro, todos los que están aquí conmigo, mis hermanos, juntos reunidos, nunca hemos sufrido, yo creo que ni un solo latigazo por Cristo, o sí, bueno, no sé, quizá alguien, pero hemos sufrido de esa manera por Cristo, por el evangelio, por predicar. Lo más que hemos sufrido algunos es que haya por ahí alguien que nos conoció en la religión y hoy se cambia de andén, nos mire feo, no nos salude. Eso es lo más que yo he sufrido, se los aseguro, por Cristo. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 26? He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. Bueno, de pronto en esa última parte nos haya tocado por ahí alguno que dijo que era cristiano y al final nos robó a unos cuantos pesos, nos estafó, o quién sabe qué haría, pero el asunto es este, ¿hemos sufrido como Pablo? Versículo 27, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Así que aquí hago la pregunta. ¿Quién ha tomado en serio la responsabilidad de predicar el evangelio y le ha pasado siquiera la mínima parte de esto? Yo creo que en este momento no. Pero ¿saben qué es lo que más me sorprende? El apóstol Pablo nunca utilizó este tipo de argumentos para criticar a los cristianos. Lo usó para criticar a los falsos maestros. Y tampoco lo hizo para exaltarse y gloriarse a sí mismo, sino que como lo estaban atacando, él se defendió. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cómo es que esto nos consuela, mis hermanos? Esto es hermoso, pero en el segundo punto esto va a quedar todavía más claro. Pero lo que quiero que veamos es que aquí Pablo está hablando de él. Esos sufrimientos fueron de él y de muchos que como él estuvieron dispuestos a hacer esto por el evangelio, pero esto no es el llamado a la iglesia. Es más, quiero que veamos en 1 Corintios, que nos devolvamos, allí ya Pablo lo dijo. 1 Corintios 15:31, pues juro, y Pablo está bajo juramento, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Podemos entender, y allí es donde ya nos está mostrando la conexión. Pablo nunca les dijo, y yo quiero que ustedes vayan y entreguen su vida hasta la muerte. No, yo he estado dispuesto, pero a la vez, ¿para qué? Para que Cristo se manifieste en sus vidas. ¿Podemos entender esto? Entonces, mi hermano, si quizá a ti no te han metido a la cárcel, si quizá a ti no te han tirado una piedra por predicar el evangelio, si lo que más te han tirado es una puerta, y a veces porque de pronto somos hasta imprudentes, pero mis hermanos, eso no nos hace menos cristianos. Si tú y yo no hemos sufrido hasta el martirio, eso no nos hace menos cristianos, ni tampoco los hace mejores cristianos a aquellos que estuvieron dispuestos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde vamos. Pasajes que se sacan del contexto. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:3. Pablo le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo. Entonces, hermanos, hay que soportar el sufrimiento. Hay otros lugares donde la Biblia nos llama a entender que en esta vida vamos a sufrir como cristianos, pero aquí Pablo le está hablando a Timoteo, a un predicador. Ese es el contexto real de este pasaje. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Aquí Pablo lo que está diciendo es, cuando tú vas a predicar la verdad, cuando tú eres un hombre llamado por Dios a predicar el evangelio fiel, vas a sufrir y debes estar dispuesto a soportar ese sufrimiento. Y mis hermanos, yo no he sufrido como el apóstol Pablo, yo creo que ni siquiera como Timoteo, pero es cierto, cuando uno quiere predicar la verdad, mis hermanos, todo no es color de rosas. Pero esto no es tampoco para todos los creyentes. Una vez más insisto, aunque vivimos dificultades todos, pero esta clase de dificultades no. Es más, quiero que veamos en Filipenses 1, versículos 2 y 13. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, ¿en dónde? En la cárcel. Recordemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Dice, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pero este era un predicador. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio,
sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, pero este pasaje me confronta. Pensemos en esto, tratemos de ser analíticos. Pablo dice, estoy en la cárcel por Cristo. Y Dios es tan glorioso y sabe hacer sus planes tan perfectos que me metió a la cárcel para que hasta la guardia del palacio conociera a Cristo. Pero los guardias no están metidos en la cárcel. ¿Sí me hago entender? De hecho, si lees toda la carta, al final cuando él envía saludos, él dice, los de la casa de César les envían saludos. Había siervos en la casa de César. ¿Y por qué no los metían a la cárcel? No, Dios quiso que Pablo estuviera en la cárcel para que predicara. Pero eso no significaba que todos los cristianos tenían que ir a la cárcel. ¿Sí me hago entender? Es más, aquí voy a ponerles un ejemplo práctico, aunque sé que en el segundo punto esto va a quedar todavía más claro. Apocalipsis 2:10 es la iglesia a Esmirna, posiblemente no, una de las pocas iglesias fieles allí en esa área, si has leído las cartas a las 7 iglesias. Dice, no tengas miedo, le dice esta iglesia, de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, es decir, por un corto tiempo que está determinado. Tanto que dice, pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Alguien diría, Alex, ¿sí ves? Hay cristianos que sí van a tener que ser fieles hasta la muerte y van a tener que enfrentar dificultades por Cristo. Sí, es que no estoy diciendo que no, pero lo que les quiero mostrar es que esto es cierto y a lo que voy es a esto. Miren, mis hermanos, si Dios quiere que suframos, eso está en sus manos. Pero no es que vamos a infligirnos sufrimiento. No vamos a ser como los monjes y las monjas, perdónenme, pero que entonces solamente con una bata larga, porque es que hay que sufrir. Como algunos monjes que se ponen alambres de púa debajo de sus vestiduras porque hay que sufrir. Como algunos que se latigan porque es que hay que sufrir. Eso no es correcto, eso no es bíblico. A lo que me refiero es que si Dios permite que algunos cristianos pasen esto, eso está en su soberanía y su voluntad. Esmirna era una iglesia fiel y Dios le dijo a estos cristianos, pero a pesar de todo eso van a sufrir. Pero lo que quiero que veamos es que otra iglesia fiel, los que han leído saben, solo había 2 iglesias fieles, ¿sí o no? Esmirna. ¿Y cuál era la otra? Filadelfia. Pero ¿qué dice? Pasa la página, capítulo 3, versículo 10, allí en Apocalipsis. ¿Qué dice a la iglesia de Filadelfia? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Entonces, mientras a una iglesia él le está permitiendo que sufra, aunque era una iglesia fiel, a otra iglesia que también era fiel, les dice, pero a ti te voy a preservar y no vas a pasar no vas a pasar el tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque el punto es que si Dios quiere que tú y yo suframos un sufrimiento en particular, valga la redundancia, eso no significa que todos los cristianos lo tengan que sufrir. Si en algunas épocas Dios ha permitido que algunos cristianos vayan al martirio, pues Dios los fortalecerá y gloria a Dios por esos cristianos, pero no a todos los cristianos Dios los llama al martirio. ¿Sí me hago entender? Si a algunos Dios los llama para que dejen todo y se vayan a otro país a predicar el evangelio, pues qué bien, gloria a Dios por ello, pero eso no significa que todos los cristianos tengan que abandonar todo e irse a otro país a predicar el evangelio. Allí en el lugar donde Dios los ha puesto pueden predicar su evangelio. Mis hermanos, yo no tengo envidia de Teresa de Calcuta. Dios llamó a Teresa a Calcuta, a mí me llamó aquí a este lugar. Y a algunos Dios los ha llamado a África y a otros los ha llamado a la selva amazónica. Yo no me tengo que ir para la selva para demostrar que puedo ser fiel a Cristo. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso. Es más, un ejemplo más para que espero que con la ayuda de Dios quede claro este punto. Juan capítulo 21, versículos 22 al 23, los pongo en contexto, les resumo la historia y vamos a los 2 versículos. Este es Jesús después de resucitar. ¿Recuerdan cuando le dice a Pedro, Pedro, me amas? Que le hizo el desayuno y todo eso. Pero resulta que Jesús le dice a Pedro, Pedro, vas a morir. De hecho, le dio a entender con qué muerte iba a morir. Iba a morir crucificado. Y según la tradición más fiel, Pedro murió crucificado y no de cualquier manera, de cabezas. ¿Has leído eso? ¿Te han mandado el video? Pero resulta que dice en Juan 21, 22, Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Ya vamos a ir al versículo 23, pero quiero detenerme allí. Es que resulta que cuando Jesús le dice a Pedro que va a morir, que va a sufrir por causa de él, Pedro se voltea a mirar a Juan y le dice a Jesús, ¿y con este qué? O sea, a mí me va a tocar sufrir, ¿cierto? Y a Juan. Se parece al mal chiste por ahí de un hombre que supuestamente, es un chiste obviamente y muy, muy malo, no me gusta contar chistes, pero es que creo que viene al caso. Un famoso chiste por ahí de un hombre que supuestamente se le apareció Dios y le dijo, mira, te voy a dar lo que me pidas, lo que quieras, pero a tu vecino le voy a dar el doble.
Y obviamente es un mal chiste, terrible chiste. Este hombre lo pensó, dijo, quítame un ojo. Hablando del egoísmo, ¿cierto? ¿Qué le iba a pasar a su vecino? Dios le iba a quitar los dos. Obviamente es un mal chiste, pero a lo que me refiero es que así está actuando Pedro. A mí me van a matar. Y volteó a mirar, ¿y a Juan qué? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? El idioma original es más fuerte, como Reina Valera. ¿A ti qué? Literalmente, ¿qué te importa? Es decir, si yo te estoy diciendo que tú vas a sufrir, tú no tienes que estar pensando en los demás. O si tú no estás sufriendo, tampoco pienses de los demás. Es decir, no es porque yo estoy sufriendo que soy mejor cristiano. Es más, si tú lo lees, sigamos leyendo el versículo 23. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Era solo un rumor. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué te importa, Pedro? Pero fue tan fuerte esto y tan claro que hasta empezó a correr un rumor. Y entendemos quién era ese discípulo, tanto que era el discípulo que amado. Pero no era porque realmente Dios amara más a Juan que permitió que él muriera de viejo, ni porque amara menos a Pedro, sencillamente porque tenía planes diferentes. Podemos entenderlo. Así que mis hermanos, no somos llamados todos a vivir lo mismo. Pero precisamente esto nos lleva al segundo punto y es el fruto del martirio. ¿A qué me refiero? Sí, muchos han sido mártires. Claro que sí, pero no todos. Pero si eso ha sido cierto, es para que haya un fruto. Y eso es lo que quiero que veamos en los versículos 10 al 12. Y allí es donde vemos lo hermoso de la palabra cuando se entiende correctamente. Tanto que dice el versículo 10, mediante el sufrimiento, una vez más está hablando de él, de los que predican el evangelio verdaderamente, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, pero dice el propósito, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y esto es muy particular. Mis hermanos, es donde a los que Dios nos ha llamado a predicar, a liderar, de cierta manera, si Dios nos llama a tener una clase de vida un tanto diferente a todos los cristianos. De hecho, aquí Pablo lo que está diciendo es, miren, los que predicamos la palabra de Dios debemos tener cuidado de lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque es cierto, si un cristiano que predica la palabra se llena los bolsillos de dinero, ¿qué va a empezar a decir la gente? Mis hermanos, eso es lo particular de este pasaje. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros queremos mostrarles que en nuestra propia vida no solamente sufrimos, sino que el propósito más grande es que la vida de Jesús también pueda verse en nosotros. Ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, aquí al final no importa si sufrimos o no sufrimos o cuánto sufrimos. ¿Qué es lo que finalmente importa? ¿Cuál es el fruto finalmente hasta de sufrir? ¿Cuál es el fruto? Que la vida de Cristo se vea en nosotros. Lo que les decía, ¿para qué me sirve a mí que un monje debajo de sus vestiduras, de esos talegos largos, se pongan alambres de púa? Lo que a mí me importa no es que una persona se flagele. Lo que a mí no me importa no es que una persona esté dispuesta a morir en la arena del circo romano. Si Dios permite eso, bueno, es un propósito en particular. Lo que importa es que en la vida de esa persona se vea la vida de Cristo. Eso es lo que importa al final. Yo he conocido personas así. Yo he conocido pastores que no se compran un carro teniendo con qué, es que eso no está mal. El problema es si yo se lo saco a las personas. Pero hay personas, por ejemplo, un pastor se puede comprar un carro. ¿Eso es pecado? No. Pero que no se lo compran porque quieren aparentar lo que no son. Mis hermanos, de hecho quiero decirles, eso es pecado. Es como si yo dijera, ay no, yo me pongo los zapatos rotos para que la gente piense que yo soy bien humilde. No, de hecho a mí alguna vez me dijeron eso. Venga, vístase mal, vístase feo para que la gente le traiga más plata. Hay gente que le gusta hacer eso. Aparentar hasta eso, lo que no son. Que tienen y aparentan lo que no tienen. Eso es pecado. Así como es pecado no tener y aparentar lo que no tengo. Pero mis hermanos, si yo tengo para vestirme bien, pues gracias a Dios que me permite vestirme bien. No estoy diciendo de mí. A lo que me refiero es, en ocasiones lo he dicho, no literalmente que el que se pone saco y corbata sea del diablo. Eso es una expresión que utilizamos en nuestro contexto. Pero si yo tuviera para comprarme un traje, ¿por qué no me lo puedo comprar? ¿Es eso pecado? O lo que les decía, o es que tengo que andar en harapos para demostrar que soy humilde. No, mis hermanos. Lo que importa es que en la vida de esa persona tú veas la vida de Cristo. ¿Sí o no? A mí no me importa si tienes para comprar un carro, cómprate un carro, pero que la vida de Cristo se vea en nosotros. Tanto que dice el versículo 11, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Nuevamente, y aquí quiero aclarar, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere.
Quiero aclarar que la palabra aquí vida es una palabra en el idioma original muy particular. Es una palabra que no simplemente significa vida física. Está hablando de la vida que trasciende. Está hablando de esa vida que vivimos aquí, pero en el poder del Espíritu. Está hablando de esa vida que vivimos al mirar a Cristo como por un espejo y reflejarlo desde la misma gloria de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es, miren, al final no importa si sufrimos o no. Pablo está diciendo, a mí me ha tocado sufrir. Yo he sufrido, pero lo más importante no es lo que he sufrido. Lo más importante no es que me han llovido piedras. Lo más importante es que ustedes puedan ver la vida de Cristo en Pablo. Eso es lo que él está diciendo. Lo más importante no es si tengo o no tengo para comprarme o no comprarme algo. Lo importante es que mi vida refleje a Cristo. Lo que nos preocupa no es tanto si morimos o no morimos. Lo que nos está preocupando es que podamos tener una vida distinta que refleje a Cristo. Pero aquí viene la parte más importante, que creo que es lo que más consuela. Y cierra estos puntos en esta enseñanza, el versículo 12. Así que vivimos de cara a la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Así que nosotros ponemos el pecho. Así que hay un grupo particular de hombres y mujeres que están dispuestos hasta ir a la muerte. ¿Pero para qué? Pero esto ha dado como resultado, aunque esta traducción no me gusta, aquí al final, es que de verdad está mal, porque dice, pero esto ha dado como resultado la vida eterna para ustedes, pero no es lo que dice el idioma original. Literalmente en ninguna parte aparece eterna, la palabra eterna. Literalmente se debe traducir, pero esto ha dado como resultado que la vida de Jesús se vea en ustedes. Es decir, aquí es donde esto nos consuela. Pablo lo que dice es, amados cristianos en Corinto, si yo he estado dispuesto a dar mi vida, si yo me he sacrificado, si no les he pedido dinero, si no les he exigido, si no les he demandado, es porque a mí no me interesa el dinero de ustedes. Ya Dios me suplirá y lo ha hecho hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Ya Dios pondrá los corazones generosos. A mí lo que me importa y por lo que estoy hasta dispuesto a sacrificarme es para que la vida de Cristo se vea en mí y se vea en ustedes. Y si Dios no quiere que ustedes sufran, hasta yo me alegro por eso. Lo que yo quiero es que si yo soy el que tengo que sufrir, listo, yo sufro. Pero que en ustedes se vea ¿qué? La vida de Cristo. Y aquí es donde quiero conectar todo esto. Nuevamente, ¿qué es entonces lo que Dios quiere de cada cristiano en toda época, en todos los siglos? Que la vida de Cristo se refleje en ustedes y en mí. Que si algunos van hasta la muerte, pues eso está en sus manos. Si como a la iglesia de Esmirna hasta los iban a meter a la cárcel, eso está en manos de Dios. Si a nuestros hermanos cristianos en Oriente los están persiguiendo, oremos por ellos. Claro que sí, pero no tenemos nosotros que ir a meternos a la cárcel. ¿Qué es lo que Dios llama a cada cristiano donde lo haya puesto? A reflejar a Cristo, a mostrar a Cristo. Lo que digo, si tienes para vestirte bien, vístete bien, pero muestra a Cristo. Si tienes dinero para una buena educación para tus hijos, dale una buena educación a tus hijos, pero enséñales a mostrar a Cristo allí en el colegio, en la universidad, aunque lo envíes a Oxford, a Yale o en MIT, a la universidad más grande del mundo. ¡Qué bien! Pero mostrar a Cristo es lo que importa. Donde nos haya puesto. Si andas a pie, muestra a Cristo cuando andas a pie. Tengo que decirlo, seamos buenos peatones. Si andamos en un vehículo, mostremos a Cristo en ese vehículo. Lo que importa, mis hermanos, es que en todo lo que somos y hacemos, mostremos a Cristo. No tenemos que martirizarnos. Yo miro a aquellos a través de la historia, el mismo apóstol Pablo, doy gracias a Dios por la vida de esos hombres y mujeres que han estado dispuestos a sufrir. Pero yo no tengo que ir al martirio, mis hermanos. Yo soy llamado ¿a qué? Donde Dios me haya puesto. A vivir para Cristo, a mostrar a Cristo. Jesucristo lo dijo en Mateo 5:16. De la misma manera, como el Padre es bueno con todos, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo no entiendo cómo hay pastores que quieren que todos los cristianos se conviertan en mártires. Y entonces, ¿quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a brillar allá al trabajo? ¿Quién va a ir a brillar allá en ese puesto donde hay tinieblas y hay oscuridad? ¿Quién va a ir a brillar al colegio, a la universidad? ¿Quién va a brillar en esa familia, en ese hogar donde no hay cristianos? Si todos nos morimos, si todos nos vamos a la arena del circo romano. No, mis hermanos. Dios a algunos les ha permitido que vayan a la muerte, pero a otros los llamas allí donde Dios te puso, con tu familia, con tus hijos. Sí, mi hermano, trabaja aún para darle buena educación, buena alimentación, buen vestido a tus hijos, pero muéstrales a Cristo, que es lo que más necesitan. Sí, ama a esa esposa y disfruta esos años de vida que Dios te regala. Y si te regala largos años de vida, da gracias a Dios por cada uno de esos días. Pero muéstrale a esa esposa, a esos hijos, a esa familia que no tiene a Cristo, muéstrales a Cristo. Allá en ese trabajo, allá en el hogar, en el vecindario. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere, que la luz de Él brille en todo lugar.
Claro, hay lugares de tanta oscuridad donde cuando llega la luz, el enemigo quiere apagar esa luz y empieza a perseguir a los cristianos. Pero eventualmente llega el momento en el que la luz brilla y puede más la luz que las tinieblas, y aún Dios trae paz y tranquilidad a la vida de esas personas, y por eso no son menos cristianos. Si tienes para comer bien, para vestirte bien, qué rico, y le doy gracias a Dios por tu vida y por esos recursos que Dios te regala. Pero ¿qué es lo que yo más quiero, mis hermanos? ¿Qué es lo que quiere un verdadero pastor, un verdadero predicador? Mis hermanos, que tanto ustedes como yo mostremos a Cristo. Si un día nos tocó ponernos los zapatos rotos, es porque de verdad los tengamos rotos. Pero no tenemos que ponernos los zapatos rotos para aparentar la piedad que no tenemos. Mostremos a Cristo, que al final esa será la luz que brillará en este mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, empezando la segunda parte del versículo 15. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Aunque Pablo estaba en la cárcel, no les dice que se metan a la cárcel. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pablo no les dijo, yo estoy en la cárcel, métanse a la cárcel conmigo. Podemos ver, no. Pablo no les estaba diciendo a los corintios, es que nosotros hemos sido derribados, destruidos, al borde de la muerte por predicar el evangelio. Ustedes también tienen que, pues si Dios lo permite, bueno, Él les dará la fuerza. Pero lo que les dice es, brillen. Si a algunos Dios nos permite dejarlo todo por predicar el evangelio, pasar necesidades por predicar el evangelio, mi hermano, si tú no pasas necesidad, no te preocupes, gracias a Dios por tu vida, que no tienes que vivir ese martirio. Pero lo que Dios quiere es que brillemos, donde Dios nos haya puesto. Versículo 16, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Si yo fui el que me sacrifiqué, no los estoy llamando a que ustedes se sacrifiquen. Si yo soy el que estoy en cadenas por predicar a Cristo, ustedes no tienen que estar en cadenas por predicar a Cristo, pero que al final se pueda ver el fruto de esas cadenas, que en sus vidas se está reflejando la vida de Cristo. ¿Sí me hago entender? Mi hermano, no tienes que traer dinero a este lugar. Siempre lo digo, si nos colaboras, gracias, porque es muy importante para nosotros tener los recursos para que este lugar sea sostenido, para que el ministerio sea sostenido. Pero ustedes bien lo saben, no te pedimos 100 pesos, no te cuesta 100 pesos, pero edifícate. Ven a este lugar a escuchar la palabra para que juntos salgamos al mundo a hacer luz, la luz de Cristo Jesús. Aferrémonos a la palabra de vida. Hay muchos que se van en harapos a predicar a la selva y a veces tristemente un evangelio distorsionado. Hay muchos que han dejado el norte de riqueza, comodidad, y se han venido aquí a predicar el falso evangelio de la prosperidad. Entonces de nada les sirve su sacrificio. Pero mis hermanos, no tenemos que hacerlo. Es más, si quieres ir al norte, está bien. Pero que lo que te mueva a ir al norte no es alcanzar el sueño americano y a ganar en dólares, sino si crees que Dios te está llamando al norte a predicar a Cristo, a mostrar a Cristo en ese lugar. A lo que me refiero, mis hermanos, es que lo que importa es que Cristo se refleje en nuestras vidas. Lo estoy insistiendo, pero es que ese es el punto de Pablo. No es el martirio. Yo lo que quiero en sus vidas no es el martirio. No, lo que quiero en sus vidas es que así Dios les dé comodidad, riqueza y prosperidad, ese no sea el centro de sus vidas, sino Cristo. Su palabra, su evangelio, su verdad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 2? Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Pablo dice, es que no está mal pedir la paz, la tranquilidad. Pablo aún le decía a Timoteo, hay que sufrir cuando toca sufrir, pero pidámosle a Dios que vivamos un tiempo de paz, para que podamos mostrar a Cristo, para que podamos predicar a Cristo con mayor libertad. Mis hermanos, si allá en Oriente están persiguiendo a los cristianos, pues ahí más bien diría yo, con más ansias y con más veras deberíamos tú y yo congregarnos, escuchar la palabra y mostrar a Cristo aquí, por ejemplo, en Colombia, donde en este momento no nos están persiguiendo por predicar a Cristo. Más bien aprovechemos ese privilegio, esa paz que Dios nos da, y pidamos a Dios que preserve esa paz, esa tranquilidad, que nos preserve para que no tengamos que ir al martirio. Ahora, si nos toca, pues que Él nos ayude. Pero yo no tengo por qué pedirle a Dios, mándanos el martirio. No, mis hermanos. No somos cristianos de segunda clase, porque quizá no nos estén persiguiendo. Si allá en Oriente esos cristianos que están siendo perseguidos están mostrando a Cristo, gloria a Dios. Pero, mis hermanos, tú y yo no tenemos que ser perseguidos para mostrar a Cristo. Pidámosle a Dios que podamos mostrar a Cristo, aun con la comodidad que Dios nos pueda dar en este momento, o quizás escasez o problemas y dificultades, pero eso no es lo que importa. Me quiero adelantar un poco, 2 Corintios 5:15. Y precisamente, no solo adelantarme, sino que con este versículo termino.
Segunda a los Corintios 5:15, hablando de Cristo, dice Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ¿qué dice? ¿Se tiren al martirio? ¿Se tiren a la arena del circo romano? Eso fue casual y eventual. Y nuevamente no quiero minimizar ese sacrificio. Claro que sí, fue fuerte, pero Dios los ayudó. Pero Cristo murió en esa cruz por todos. Aquí no está hablando por todo el mundo. Versículos que sacan de contexto. Está hablando de eso. Pablo está diciendo, es que Él murió por ustedes y por mí. Y si a mí me manda al martirio, bueno, pero ustedes no tienen que vivirlo. Pero Él murió por todos aquellos que han creído en Él, que han confiado en Él, para que los que reciben, de hecho, habla particularmente de quiénes. ¿Quiénes son esos todos? Los que reciben la nueva vida de Cristo. Pero los que reciben la nueva vida de Cristo, ¿para qué la reciben? ¿Para qué? Para que ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán. No dice que se tienen que entregar a la muerte. Nuevamente, yo no les puedo aplicar a ustedes el pasaje de Esmirna. Yo no sé si Dios permita que seamos Esmirna. Puede ser que Dios en su gracia permita que seamos como Filadelfia. Que si somos fieles a su palabra hasta el final, hasta nos preserve del dolor y el sufrimiento. Claro, yo no les prometo que eso es lo que va a pasar con nosotros. Eso está en manos de Dios. Pero más bien vivirán. ¿Para quién? Para Cristo. Porque aquí es donde está el verdadero mártir. Ahí sí estaría de acuerdo. El título de esa película está bien. El verdadero mártir es el mártir del Calvario. El que murió y resucitó por ti y por mí. El que murió y resucitó para todos aquellos que reciben su nueva vida. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Si Él decide que alguno de los suyos vaya al martirio, eso está en su soberanía y su voluntad. No prediquemos ese tipo de enseñanzas que al final hace que algunos saquen pecho porque ellos sí están dispuestos a morir. No, prediquemos que hay uno que sí estuvo dispuesto a morir por todos para que los que recibamos la vida, la nueva vida de Cristo, ahora estemos dispuestos ¿a qué? A vivir para Cristo. Los años de vida que Él nos regale. Si nos quiere regalar 100 años, bien. Y si esos 100 años son de comodidad en esta tierra, eso no es pecado, eso no está mal. Que no nos acostumbremos, tarde o temprano pasaremos, pero que en esa vida que Él nos regala, sea de abundancia o de escasez, sea con mucho o con poco, o con periodos buenos y periodos difíciles, que todos los días entendamos que lo que Dios nos llamó no fue al martirio, sino a vivir para Cristo. Él fue el que murió y resucitó por nosotros. Así que te hago esta pregunta, ¿este martirio te consuela? Si Dios nos llamara a esto, pues sé que el mismo Dios que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en una cruz para salvarnos, sé que Él será el mismo que nos dará la fuerza. Yo no tengo que ser, creo que fue John Knox el que murió en la hoguera, en la prerreforma, si mal no recuerdo, o si me estoy equivocando, no sé. Yo no tengo que ser un reformador que está dispuesto a entregar su vida para que otros conozcan la palabra de Dios. Yo puedo vivir mi vida en el siglo XXI, aquí, en este lugar, sin la persecución, pero a lo que Dios me llama es, al igual que ellos, mostrar a Cristo. Nuevamente, tú no tienes que vivir en harapos. Tú te puedes vestir bien. Si tienes con qué comprarte un carro y una casa bonita, disfruta de esas cosas que no son malas. Pero la pregunta es, ¿estamos mostrando a Cristo? El martirio que nos consuela es que hay algunos que han entregado su vida por Cristo, pero mayor aún, Cristo entregó su vida por ellos y por ti y por mí, para que aquel que es el verdadero mártir pueda hacerse vivo en nosotros, en nuestro diario caminar. Más bien esa es la pregunta. ¿Quieres tú el martirio para demostrar que eres verdadero cristiano? ¿No? ¿Saben cómo demostramos que somos verdaderos cristianos? Confiando en aquel que murió por nosotros y pidiéndole que Él nos fortalezca y brille en nuestros corazones para que donde quiera que vayamos, así sea la universidad más importante, a estudiar la carrera más importante, lo que nos importe no es la carrera o el dinero que ganaríamos en esa carrera, sino mostrar a Cristo en donde quiera que nos ponga, porque nos ha puesto en la carrera más hermosa, la que está por delante nuestra, de quien Cristo es el autor y consumador de la fe, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y nos puede llevar seguros a la eternidad. Así que esto me consuela y espero que consuele tu vida. Por eso terminemos orando, digámosle Dios, gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Él fue el que se entregó por nosotros. Y gracias por aquellos hombres que han estado dispuestos a entregar su vida por este evangelio. Viene a mi mente Tyndall y tantos que estuvieron dispuestos a entregar su vida hasta para que hoy tengamos la Biblia en nuestro idioma. ¿Han escuchado de eso? Hoy tener la Biblia no nos cuesta la vida, las tenemos en todos los idiomas. Hombres estuvieron dispuestos a entregar su vida por ello. Casiodoro de Reina. Todos esos hombres. Hoy no tenemos que dar la vida por tener la palabra, más bien, Señor, haz que tu palabra sea viva en nuestros corazones para que de esa manera mostremos tu luz. Que no tengamos que ser mártires,
sino que tu sacrificio sea suficiente para que te mostremos dónde nos hayas puesto. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Por sobre todo, Padre, gracias por tu Hijo y el sacrificio que Él hizo, el martirio que Él sufrió en esa cruz. Que entendemos que es la más grande entrega, es el más grande sacrificio. Aún gracias por aquellos hombres y mujeres que a través de la historia han estado dispuestos a entregar su vida por tu causa, por el Evangelio, por predicar la verdad. Pero no desconocemos que hasta algunos han estado dispuestos a entregar su causa por una mentira, por un engaño. Dice, Padre, por favor, que mis hermanos y yo podamos entender esto tan fuerte. Que no nos llamas al martirio, aunque si tuviésemos que sufrir, y no desconozco, y tú menos, Padre, sé que puede haber hermanos que están sufriendo, que están pasando dificultades, pero entendiendo que esto no es el martirio del que nos está hablando allí la palabra. Hombres realmente estuvieron dispuestos a entregar su vida por predicar. Quizá nosotros no tengamos que enfrentar la muerte por predicar, si nos estás guardando de ese periodo de prueba, que lo que realmente nunca abandonemos sea tu verdad, tu fidelidad, que nos mantengas firmes, que aun si nos guardas de esa prueba, Señor, sea porque nos has sostenido en la verdad de tu palabra bendita y que nos sigas sosteniendo hasta el final. Pero si llegan las pruebas, no podremos soportarlas en nuestras fuerzas. Tú nos ayudarás, como dice allí tu palabra, pero que podamos entender que lo que nos hace verdaderos cristianos no es el martirio, no es lacerarnos, latigarnos o pretender mostrar una apariencia de piedad que no tenemos en lo externo, sino que lo que nos hace verdaderos cristianos, hijos tuyos, Padre, es poner nuestra confianza en tu Hijo, quien entregó su vida en esa cruz para salvarnos, y que la luz de tu Hijo, esa luz maravillosa, a través de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra, brille en nuestros corazones, para que donde nos quieras llevar, donde nos quieras poner, donde nos quieras colocar, brillemos con tu luz y mostremos que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, que nunca la comodidad, que nunca el bienestar en esta tierra nos lleve a olvidarnos que lo más importante es mostrar tu luz en medio de la oscuridad de este mundo. Que si hay abundancia o escasez, eso no sea lo que importa. Que no nos llenemos con lo humano, físico y material, sino que lo que nos llene sea tu palabra y la abundancia de tu fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que aquí o en otro lugar, en la prosperidad o en la dificultad, mostremos tu luz, mostremos la vida de Cristo tomado Hijo en nuestros corazones. Y Padre, finalmente, aquellos que pudieran sufrir, o si estuviésemos incluidos en ese grupo, Señor, fortalece esas vidas para que a pesar de todo eso, nunca se niegue tu nombre, sino al contrario, Cristo, tu Hijo, y la fidelidad a tu palabra sigan siendo predicadas todos los días hasta el final, hasta que Cristo, tu amado Hijo, regrese para llevarnos a la eternidad. Eso es lo que te pedimos. Gracias por tu palabra. En Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.